La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios porque una vez más Él nos da el privilegio de poder llegar a todos ustedes y llegar con las buenas noticias, las noticias santas del Evangelio. Mi querido hermano y querida hermana, desde donde quiera usted sintonice esta señal, nosotros les bendecimos y rogamos al Señor que en la medida que vamos compartiendo la palabra, que su voz pueda llegar a lo más profundo de tu ser y que bendiga tu vida y tu casa. Quiero saludarlos a todos y saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, en Bonao, y donde quiera llegue la señal de Radio Bonao Bendición y de Tele Bendición. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Y saludar a nuestros hermanos también allá en el sur de España, en Murcia, a través de las distintas emisoras en donde Dios por su gracia lleva este mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Dispongamos todos el corazón para recibir la palabra de Dios, la porción que Dios quiere servirnos a través de su Espíritu en este día, en Cristo el Señor. Amén. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Dice así la Escritura: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis amados, el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes está titulado con esas primeras palabras del verso que hemos leído primero: el misterio que había estado oculto. Y quiero primero decirles que el canon, diríamos, la Biblia está completa. La Biblia está completa. La Biblia es la revelación de Dios para su pueblo. Aquí está la revelación de Dios escrita en este libro. Y más que un libro, es una biblioteca, porque es el conjunto de muchos libros que tienen en común muchas cosas, pero principalmente un autor, porque el Señor es el autor de la Biblia. El Señor usó a muchos hombres, sí es cierto, pero ustedes saben que ellos fueron dirigidos por el Señor a través de su Espíritu, y todo lo que quedó plasmado en el texto original proviene de Dios. Así que Dios es el autor. Esta es la revelación escrita de Dios. Me gustaría que ustedes repitan algo conmigo para que quede en el corazón. Digan ustedes: la Biblia es la revelación escrita de Dios. De manera que nosotros tenemos que entender que necesitamos de la ayuda, de la guianza del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo, para poder entender la revelación de la palabra escrita. Voy a repetir, amados: necesitamos la luz, la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo nos corra el velo para que nosotros veamos con claridad la revelación, no solo las letras, porque pudiéramos decir que las letras están allí, pero necesitamos que el Espíritu Santo corra el velo y que nosotros podamos penetrar esas letras para extraer la revelación, para entender lo que allí está escrito. Recuerden ustedes, amados, que pertenecemos
al ministerio del Espíritu. Nosotros no queremos quedarnos con las letras. Nosotros no queremos ser superficiales. Queremos ir y entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Muchos pueden leer el texto, pero no se quedan, es decir, no logran tener lo que realmente está en el texto. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu. Y estas palabras que están aquí tienen algo muy diferente a los libros, porque estas palabras tienen espíritu. Estas palabras tienen espíritu, por eso les digo que necesitamos del Espíritu Santo para poder entender el espíritu de esas palabras. Y si no, simplemente nos vamos a quedar con lo que está escrito nada más. Y yo creo, amados, que nos perderíamos de todo. Nos perderíamos de todo. Tú puedes saber un texto bíblico y no necesariamente por eso tener en tu corazón la palabra de Dios. Sigan conmigo, por favor, en el nombre del Señor. Entonces, yo pido a Dios que nos ayude, porque repito, aquí está la revelación, pero nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu, pudiéramos decir, la revelación del Espíritu para entender la revelación de la palabra. Repito, necesitamos la revelación del Espíritu para poder entender la revelación de la palabra. El misterio que había estado oculto. Un misterio, escúchenme bien, es algo que Dios, diríamos, ha velado, que Dios ha ocultado para ser manifestado en el tiempo señalado por Dios. Porque Dios siempre llega a su tiempo. Dios siempre llega a su tiempo. Dios no está desesperado como nosotros. Dios no se desespera. En Él todo tiene un orden. Por eso es que Dios respeta su propia palabra. Escúcheme, Dios respeta su propia palabra. Dios nunca va a hacer algo que contradiga lo que ya salió de su boca. Porque Dios cumple su palabra. Por eso es que cuando uno pide a Dios, debe pedir conforme a la palabra de Dios, para que entonces esto no contradiga. Y diríamos, no llevemos a Dios a un punto donde Dios pueda decir, mira, yo no puedo concederte eso, porque eso no está de acuerdo a mi palabra, eso no está de acuerdo a lo que yo he hablado. Por eso es que hay que conocer la palabra. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto. La revelación de Dios ya está aquí escrita, pero nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la revelación de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un misterio? Porque ahí dice el misterio que había estado oculto. Entonces, es algo, es una información que está velada. Oye bien, es una información que está oculta, que Dios la ocultó porque no era el tiempo para correr el velo. Pero llegado el tiempo, Dios corre el velo. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay un misterio, pero que había estado oculto. O sea, claramente da a entender que ya ha sido revelado. Amén. Que ya ha sido revelado y que Dios usa a los apóstoles y especialmente al apóstol Pablo como un instrumento escogido para revelarle a él ese misterio que estaba oculto desde los siglos. Esa información que era desconocida. Sigan conmigo, por favor. Entonces, por eso el texto que quiero retomarlo, si quieren lo colocan, el misterio. Perdón que yo entré así abruptamente al pasaje porque hay información para atrás, pero es que quiero ir de lleno y quiero darle el consejo, la palabra encomendada por Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
Esa información estaba velada, estaba oculta, pero que ahora ha sido manifestado. Es decir, esa información, a esa información Dios le quitó el velo y se la mostró, se la impartió a Pablo. Y en Romanos tenemos una doxología. ¿Ustedes saben lo que es una doxología? Eso ustedes ven que aparece mucho en las cartas al final. Doxología final, por ejemplo. Que eso es unas palabras, es decir, una expresión de alabanza. Y si yo lo veo literalmente, doxología. Doxa es gloria. Doxa es gloria. Y logos es palabra. De manera entonces que doxología literalmente son palabras de gloria. Palabras de gloria, es una exclamación profunda de alabanza. Entonces en Romanos tenemos una doxología que nos afirma lo que trata el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y voy a leer también Romanos entonces, en el capítulo 16 y en el verso 25 y 27. Hoy nosotros vamos a ver ese misterio ya revelado. Y si ya es revelado, ya no es un misterio. Si ya ha sido revelado, ya no es un misterio. Y dice aquí: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Escuchen, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Siga. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, escuchen, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y ahí empieza el apóstol Pablo a compartir, diríamos, a exponer ese misterio que ahora ha sido manifestado. En Efesios también el apóstol Pablo habla acerca de este misterio. Y vamos a ir viendo algunos pasajes para ir extrayendo parte, porque eso es muy amplio, ese misterio es muy amplio, porque Cristo lo llena todo y en todos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo recibe Pablo esa revelación? ¿Cómo recibe Pablo la revelación de ese misterio? Efesios 3:3 dice aquí algo. Él dice así, esto no se lo comunicó ningún hombre. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cuando él dice estas palabras, entonces yo digo, hay que irse entonces un poco más atrás, porque dice como antes lo he escrito brevemente. Esto entonces me lleva a leer otros pasajes para entender. Ya ustedes ven que la información le llegó a Pablo por revelación de Dios. Por revelación de Dios. Dios intervino y corrió el velo y le manifestó el misterio. Ahora escúcheme, porque lo que pasa es que aunque el misterio ya fue manifestado, se necesita, yo dije, la ayuda del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo para poder comprender ese misterio. Ojo, que ya ha sido manifestado. Pero si no lo entendemos, tristemente nosotros viviremos, hermanos, simplemente con información pasada. Entonces, la información que estaba velada desde los siglos y edades
fue manifestada a Pablo a través de ¿qué? De revelación, a través de la revelación. Muy bien, entonces él dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Yo digo, Pablo, qué bueno que hubieras ampliado más, ¿por qué tan breve? Pero bien, con la brevedad de ese asunto hay suficiencia para vivir la vida que a Dios le agrada. Así que Pablo no había aprendido el misterio de nadie más, ni lo había descubierto por su propia inteligencia. Se le había dado a conocer por revelación directa de parte de Dios. No se nos dice dónde sucedió esto, ni cómo. No se nos dan esos detalles. Todo lo que sabemos es que de una u otra forma milagrosa, Dios mostró a Pablo su plan para una iglesia compuesta no solamente de judíos, no solamente de los de la circuncisión, y estoy hablando de los judíos convertidos, porque estoy hablando de la iglesia, sino también de gentiles convertidos. Una sola iglesia constituida por los de la fe, sin importar si eran judíos o de las demás naciones de la tierra, porque al principio se creía que solamente eran para los judíos, de antemano que ellos se jactaban de eso. Esto es nuestro nada más. Aún ustedes saben cómo Dios tuvo que tratar con Pedro, con el apóstol Pedro, cómo tuvo que tratar el Señor, y lo llevó arriba a la azotea, y ahí le hizo ver y tener una experiencia, un éxtasis espiritual, y Dios le enseñó algo a él, por lo menos en ese momento un anticipo, porque todavía no lo entendía. Y más tarde ustedes saben que fue llevado por el Señor también a casa de Cornelio, y allá Dios trata con él, porque él entendía que todo lo de Dios era solamente para los judíos y para nadie más. Los demás eran perrillos, los demás eran los de afuera, no tienen por qué entrar aquí. No entren los gentiles a nuestra sinagoga, esto es nuestro nada más. Pero Dios escoge a un hombre y lo saca desde el más profundo judaísmo, a un hombre que conocía perfectamente la ley, a un, como dice él, hebreo de hebreos, y lo saca y le revela el misterio. Entonces, amados, yo ya dije que un misterio, lo dije en mis palabras, ahora se lo digo como lo escribí. Un misterio es un secreto sagrado hasta aquel momento desconocido, humanamente inentendible y ahora divinamente revelado. Eso fue lo que pasó. Entonces el apóstol Pablo, como hemos leído en el texto que está en pantalla, él había escrito algo acerca de esto antes, dice él. Y antes, yo voy a leer el capítulo 1 de Efesios, versos 9 al 14. Simplemente voy a leer algunos pasajes donde considero es parte de esa manifestación de ese misterio. Así que usted ore en el Espíritu, hermano mío. Ore en el Espíritu. Esto no es una misa evangélica. Ore en el Espíritu. Usted está activo aquí, usted no está pasivo. Ore en el Espíritu, acá, mira, ora en el Espíritu. Y usted, dígale al Señor, tú me vas a alimentar hoy, tú eres mi padre, eres un padre educador, eres un padre responsable. Yo vine a darte el culto, Señor, y ahora aquí te estoy adorando en obediencia y en fe. Y yo sé que tú me vas a impartir, yo me voy a ir de aquí con el alimento, yo no me voy a quedar atrás. Hay alimento para mí, tú eres mi padre y tú eres un padre fiel. Recuérdele al Señor eso y dile, el alimento que tú me estás sirviendo, yo me lo voy a comer. No pretenda usted llegar a un restaurante solamente a
a sentarse, vea la carta, que es lo que estamos viendo ahora, viendo la carta, y por favor, pida el alimento, dígale al Señor, tráeme el alimento, yo necesito de ti, soy un necesitado de ti, necesito tu alimento, Señor, aliméntame, lléname de ti, porque lo necesito allá afuera necesito ser luz, allá afuera necesito ser la sal de la tierra, allá afuera necesito, ser de bendición para mis hermanos, allá afuera necesito ser diferente, que la gente vea a Cristo a través de mi vida. Por eso hoy te necesito, mi Señor. No me venga pasivo, véngame activo. Tú eres activo, tú eres activo, tú eres activo. Querido hermano, ¿me escuchas? Tú eres activo. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora ya ahí implica una palabra más, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Detente un momentito, vean que ese misterio, que es conforme a su voluntad, al Señor, esa información le genera tremenda complacencia, porque dice según su beneplácito. Eso es un conjunto de palabras hermosísimas. Beneplácito. Eso le da complacencia al Señor, el cual se había propuesto en sí mismo, siga, de reunir todas las cosas en Cristo. Vean el misterio revelado, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un momentito, esa palabra dispensación, eso es muy hermoso porque habla, querido hermano, de algo tan importante, y es que Dios todo lo va haciendo de acuerdo a lo que Él ya planeó desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no improvisa nada. Dios todo lo tiene diseñado. Por eso es, amados, que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para andar en el diseño de Dios. Para andar en el diseño de Dios. Repito, para andar en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, querido. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Sigue diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siga. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano mío, aquí es donde se hace necesario que usted escriba, porque yo quiero que usted después vaya y se lo digo por el Espíritu, y ore al Señor estos pasajes, porque yo no tengo el tiempo para ver cada detalle del pasaje. Pero créame en que estos pasajes están seleccionados por el Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando de aquel misterio que ya fue manifestado. Y por eso es tan importante, querido. En Efesios capítulo 1, en el verso 22 y 23, dice algo más. En esas palabras breves que escribe Pablo. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vayan viendo ustedes, sigan esos rastros y van a ver que el misterio que fue manifestado se llama Cristo. Es que es muy amplio. Es Cristo. Ese misterio implica una sola iglesia constituida por los creyentes, sin importar de dónde sean, judíos o gentiles,
pero implica algo más. Implica algo más. Y después, que yo creo que esa es la razón por la cual Dios quiere compartir este mensaje. Pero no me voy a detener, voy a seguir. El capítulo 2, versos 11 al 22. Son las breves palabras de Pablo acerca de este misterio que ha sido manifestado. Voy a leer rapidito, queridos. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, vean ustedes, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Siga. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Siga. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy, ay, aleluya, hermano mío, siento la presencia de Dios, aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estas palabras, esta es la información tan profunda, tan desconocida, pero que ahora ha sido manifestada por el Señor. Ahora Dios ha tomado a este instrumento para impartir la información. Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces ahora retomamos Efesios 3 y seguimos a partir del 4. Estamos llegando. Dice, leyendo lo cual, o sea, eso breve que él escribió acerca del misterio que ha sido manifestado, lo que ya hemos leído, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oigan aquí, siga. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cómo es revelado? ¿Cómo es revelado? Por el Espíritu. ¿Cómo es revelado? Por el Espíritu. Es revelado por el Espíritu. Por eso yo le dije, el Espíritu tiene que revelarnos la revelación de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Regresemos, amados, al versículo primero, Colosenses 1, 26, 27. Voy a leer el misterio
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. Escuchen, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué dice? Las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Qué tiene este misterio? Riqueza. ¿Lo dice el pasaje? Lo dice, riqueza. Habla de las riquezas de la gloria de este misterio. Por eso yo les digo a ustedes que Cristo nos ha enriquecido. Cristo nos ha enriquecido. Porque esa es la verdadera riqueza, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es la cabeza. Hermano mío, escúcheme, el Señor nos está capitaneando. Escúchame por el Espíritu. Nosotros no somos simplemente personas que van por la vida ahí como a oscuridad. No. La cabeza tiene luz, la cabeza tiene ojos, Él va viendo con claridad. Nosotros somos parte de ese cuerpo, querido, y nosotros nos dirigimos hacia dónde. La cabeza está comandando. Hay un capitán que está en esta embarcación y nos está llevando a dónde, a un puerto seguro. Nosotros no vamos a naufragar, aunque tus ojos vean cosas diferentes. No andamos por vista, andamos por fe, querido hermano, andamos por fe. Y hoy tú puedes ver y decir, pero cuánta pobreza, cuánta necesidad, cuánto debilitamiento. Pero déjame decirte, hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dale palmas al Señor, dale palmas al que vive y reina. Es la riqueza, las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Saben cuál fue el misterio ya revelado? Se los voy a decir tal cual como lo dice la palabra. El misterio fue revelado. Y aquí es donde yo creo que nos hemos quedado cortos, porque ya hemos dicho, misterio revelado, Cristo, cabeza. Los creyentes, no importa, judíos o gentiles, formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Eso es parte del misterio, eso era desconocido y eso fue revelado. Pero aquí hay algo más, que es una tercera cosa que yo creo que es clave, y aquí es donde yo creo que no se habla mucho en la iglesia acerca de esto. El misterio fue revelado. Y dice el texto que ese misterio implica también Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo dentro de vosotros, la esperanza de gloria, mi querido. Aquí es donde yo creo que nos hemos quedado. El misterio manifestado es una verdad que estuvo oculta en el plan de Dios durante siglos, pero que ahora ha sido revelada y hecha visible a sus santos. Y ese misterio es también Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Te voy a llevar a un pasaje que lo tienes que entender con la información ahora que el Señor está poniendo en tu mente y en tu corazón. Y el pasaje es este, 2 Corintios 5:17. Ay, mi hermano, aquí está el enlace divino. Aquí está lo que Dios quiere hoy plasmar en tu corazón. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, Cristo en, eso implica ¿dónde? Cristo adentro. ¿Cristo dónde? Adentro. Diga, Cristo adentro. Cristo adentro es la esperanza de gloria. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque a mí me gusta eso de Cristo en mí y nosotros en Cristo. Cristo en mí y nosotros en Cristo. Cristo en mí y nosotros en Cristo. Porque el que se une al Señor, no dos, no tres, un espíritu es con Él. Por eso es que nosotros en Cristo estamos escondidos. En Cristo estamos escondidos, pero nosotros allá afuera tenemos que hacer visible a Cristo. Se lo voy a poner en esos términos por el Espíritu. Nunca lo había dicho así, pero lo voy a decir así ahora. En el cielo, escúcheme bien, en el cielo es yo en Cristo. Y en la tierra es Cristo en mí. No sé si lo entendió. No sé si lo entendió, porque Cristo en mí, la esperanza de gloria. En el cielo el Padre me ve a mí, pero oye bien, me ve a mí, pero en Cristo. Es decir, el Padre ve a Cristo y los hombres aquí en la tierra tienen que ver a Cristo en mí. Sigue conmigo, por favor, hermano mío.
Es hermoso lo que Dios nos está dando. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ¿quién es? Es decir, ¿de dónde proviene esa nueva criatura? ¿De dónde tomó? ¿Quién fue el molde? ¿Quién moldeó esa criatura? Óyeme, esa criatura es conformada ¿a quién? Es una nueva criatura. Ya eso no tiene nada que ver con Adán. Eso ya no tiene nada que ver con el caído, con el hombre viejo, con ese molde que se dañó. Aquí estamos hablando de un nuevo molde. Aquí estamos hablando de uno que es tan perfecto como Dios. Aquí estamos hablando de que ese molde es Cristo. Óyeme, la nueva criatura ha sido moldeada por Cristo. Cristo es el molde, ya no es Adán. Ya no es Adán en mí, es Cristo en mí, la esperanza de gloria, mi querido hermano. Si tú lo entiendes, oh mi hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú lo entiendes, ahora es que las cosas viejas tienen que pasar. Tienen que pasar. Lo viejo se quedó atrás, mi querido Michael. Lo viejo quedó atrás y lo nuevo llegó. Porque lo nuevo, ¿quién es el vino nuevo? Cristo es el vino nuevo. Ya no es un vino viejo, es un vino nuevo, querido. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. ¿Qué dice? Hoy nueva criatura soy. Recuerda esto, el diablo va a usar tu pasado, pero esa es una información que ya no le funciona a Satanás si tú entiendes este misterio que ha sido manifestado. Sigan conmigo en el nombre del Señor. Esa información ya no funciona. ¿Por qué? Porque si el diablo viene con eso, tú tienes que decirle, mira Cristo, ¿hay alguna imperfección en Cristo? Y tienes que decirle al diablo así, mira, hasta tus propios demonios respetaron a Cristo. Y tienes que decirle a ese enemigo, mira, tú trataste de tentarlo y él te venció. Recuérdale su derrota y su caída y anuncia al victorioso, a Cristo el Señor, al que venció, como dice Colosenses, que Él exhibió a los principados y a las potestades. ¿Saben cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero si tú no lo entiendes, tú, ay, soy un derrotado, ay, ya no puedo más. No. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dentro de mí está la vida misma. El molde santo, como dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10, queridos. Dice aquí, porque somos hechura suya, y ahí está, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El nuevo hombre fue creado en Cristo Jesús. Y eso es parte del misterio que ha sido manifestado. ¿Quién podría entender eso en el pasado? Ven ustedes, por ejemplo, a los profetas del Antiguo Testamento hablando cosas como esta. Y muchos de ellos profetizaron el nuevo nacimiento, pero probablemente no lo entendían. Porque Ezequiel profetizó que Dios daría un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Jeremías también lo profetizó. Y uno entiende que ellos hablaron cosas que no eran para ellos, sino para más tarde, para cuando viniera la comprensión del tiempo y de las cosas. Y nosotros ahora, como les dije, hemos sido enriquecidos. Tú me vas a salir de aquí no con una mente de perdedor, sino entendiendo quién está dentro de ti, quién te dio la nueva vida. Y ya no me vengas a mí que cargando pasado, nada de pasado, las cosas viejas pasaron. Eso le pertenece a la edad, al menos. Ahora, el problema es si una persona no nació de nuevo, porque entonces todo él pertenece al caído, a lo terrenal. Porque recuerden que en Adán, naturalmente somos un alma viviente, pero en Cristo un espíritu vivificante. Entonces, usted tiene que tomar de lo que está dentro. Tiene que dejar ver a Cristo, porque es Cristo en mí. Cristo en mí. Y aquí dice claramente que yo lo estoy poniendo en estos términos, con responsabilidad. El nuevo hombre, esa nueva criatura, querido hermano, fue hecha, fue creada en Cristo Jesús, porque el todo de ese nuevo hombre es Cristo.
Es decir, ese nuevo hombre y Cristo, el que se une al Señor, es un espíritu con Él. Es una cosa, es solo una cosa. Por eso es que si tú entiendes esto, te va a ser más fácil comprender que tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En el cielo, yo estoy en Cristo. En la tierra, Cristo está en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Somos hechura. Y Dios nos predestinó para eso. Dios nos predestinó para eso. Yo respeto, pero yo no le tengo miedo a la palabra predestinó. A mí me agrada, porque eso habla de la economía de Dios. Porque si Dios no nos hubiese predestinado, ¿qué sería de nosotros? Vean lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escuchen, ¿para qué fuimos predestinados? Para que fuesen hechos conformes, ahí está el modelo, ahí está el molde, conformes, ya no a Adán, sino conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso yo les digo que Pablo algo entendió tremendamente, y quiera Dios nosotros podamos entenderlo. Gálatas 2:20. Esto no es tan solo para cantarlo, esto es la verdad, esto no es alegórico, esto no es una ilustración, esto es algo que legítimamente experimenta cada cristiano. Cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Ahí está el misterio revelado. Cristo en mí. Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Diga, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Hermano mío, cuando tú te resientas, tú di, esto no proviene de Cristo, esto no es Cristo en mí, este soy yo, esto proviene de Adán. Aquí no hay nada que hacer, el conflicto es mío. Cuando tú te resientas con alguien, tú di, mira, aquella persona no me ha hecho nada, y aún pudo haber hecho cosas, y no pasa nada, porque si tú lo ves con los ojos de Cristo, tú perdonas. A lo mejor el otro se equivocó, dijo, no pasa nada, hermano, yo te perdono como Cristo me perdonó a mí. Si a mí me perdonaron todas mis deudas, ¿cómo no voy a perdonar yo a alguien que me haya una ofensita? Alguien que nos robó alguna cosita, alguien que habló mal de nosotros, una tontería como eso, habló mal de nosotros, y nosotros nos pagaron todas las deudas, todas nos las perdonaron. Y ya no vivo yo, Cristo, mas vive Cristo en mí, mas vive Cristo en mí, mas vive Cristo en mí. Diga, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, ese es el misterio, es Cristo en mí, es Cristo en mí. ¿Cómo estoy yo? Dice aquí el texto, con Cristo estoy junto. Esto no es Pablo, aquí está hablando el Espíritu Santo. Y esto tienes que decirlo tú tienes que decirlo. Cuando tú te sientas alguna cuestión que tú dices, esto no pertenece a Cristo, ve y revisa qué tan crucificado estás. Lo viejo pasó. Antes yo no podía perdonar, ahora el perdón es simultáneo, fluye, es instantáneo, fluye. Eso proviene de otra fuente, y esa fuente es Cristo en mí, es Cristo en mí, es Cristo en mí, es Cristo en mí. Que los hombres vean a Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, el misterio que ha sido manifestado, Cristo en mí. Eso no lo entendió el profeta Isaías, probablemente no lo entendió Moisés, probablemente, yo no sé, aunque ellos vieron cosas extraordinarias, ellos vieron vislumbres, el Señor les mostró vislumbres, pero el misterio todavía estaba oculto, eran palabras veladas, ocultas.
pero vino Dios y escogió a un hebreo de hebreos y le dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a mostrar lo duro que es dar cosas contra el aguijón, y yo te escogí a ti y voy a mostrar en ti, tú que eres un judío de judíos, tú que eres un doctor de la ley, yo te voy a hacer un ministro de gracia, y tu mensaje va a ser diametralmente opuesto. Antes condenabas, ahora tú vas a predicar solo un mensaje, y será el mensaje de la reconciliación. Y después de condenar y andar matando y persiguiendo cristianos, ahora él terminó siendo perseguido para favorecer a los cristianos, para ir en busca de ¿qué? De hombres y mujeres que creyeran en aquel que era la cabeza del cuerpo, Cristo, mi hermano. Por eso es que nosotros tenemos que representar bien a Cristo. Pero óyeme, nadie representa mejor a Cristo que aquel que está juntamente crucificado con él, ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que los hombres vean a Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Y termino, mi querido, con la vida misma de Cristo. Gálatas 5, 22 y 20. Leamos 22 en adelante. Alabado sea el Señor. Esto lo he dicho muchas veces, pero yo sé que en algún momento el Señor le da entendimiento a uno de ustedes, y a otro, y lo entiende. Esta es la vida de Cristo. Aunque aquí dice más el fruto del Espíritu, pero realmente esto se puede leer así, diciendo las características de Cristo son las siguientes. Amor. Es lo que está en Cristo, en el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es uno con Cristo. El todo de ese nuevo hombre es Cristo, y la vida misma de Cristo es esta. Entonces va a fluir más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vean que esto está tan conectado a lo que yo te estoy diciendo, porque vean lo que sigue, por favor. Pero los que son de Cristo, escuchen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, ellos están crucificados. Ellos tienen al hombre viejo, es decir, a ese Adán, lo tienen crucificado. Y mientras más crucificado, más expresa Cristo. Crucifica más a ese hombre viejo y más se va a expresar Cristo. ¿Y cómo se expresa Cristo? Amor. Y cuando tú te das cuenta, tú vas por las calles y tú vas repartiendo, amado, ropa, vestido, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve encarcelado y me visitaste. Y empieza la iglesia a hacer legítimamente lo que debe de hacer aquí en la tierra. Expresar a Cristo, no condenando, sino amando, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces crucifica más y más y más, y mejor se expresa Cristo. Y sigue diciendo, para ir terminando, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios ha hablado. Indudablemente Dios ha hablado. Hermano mío, que Dios te bendiga y te dé entendimiento de todas estas cosas, y que te enriquezca más el conocimiento para la aplicación misma de la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda esto: mientras más estés crucificado juntamente con Cristo, más expresará Cristo en ti, que es la esperanza de gloria. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino